Listo. Tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad se va a dar una revisión acerca de un tema muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente politraumatizado es considerado un importante problema de salud pública, porque detrás de cada paciente que fallece por politraumatismo, existen miles de pacientes que sufren complicaciones o secuelas a largo plazo debido a esto. Entonces, es por eso que es importante esta pequeña exposición acerca del manejo del paciente politraumatizado en el primer nivel de atención. Y algo que resalta bastante en este tema es que en el manejo de estos pacientes, cada minuto cuenta. Entonces, mientras nosotros sepamos actuar más rápido, las posibilidades de supervivencia de estos pacientes se incrementan. Bien, ahora, para la presente revisión se ha utilizado los siguientes documentos. El primero de ellos es una norma que regula cómo debe ser el manejo de las emergencias en los distintos establecimientos a nivel nacional. El segundo de ellos es una guía de práctica clínica del Hospital Casimiro Ulloa para el manejo de pacientes politraumatizados. Y finalmente, el, el- la publicación ATLS en su 10ª edición, que nos brinda aspectos básicos, aspectos muy importantes acerca del manejo inicial de los pacientes con politraumatismo. Bien, entonces, antes de entrar de lleno a este tema del politraumatizado, tenemos que entender que dentro de todos los pacientes que vamos a atender en los establecimientos de salud, estos pacientes tienen diferente prioridad de atención. Según la norma técnica que he revisado, existen cuatro prioridades en la atención. La primera de ellas, que se refiere a cuadros con gravedad súbita y extrema, hace referencia a deterioros súbitos y graves del estado de salud con un riesgo inminente de muerte. El manejo de estos pacientes se tiene que realizar en unidades de reanimación o unidades de trauma shock. El segundo, si bien es cierto que también son situaciones en las que la vida corre un inminente riesgo de muerte, el manejo puede ser realizado en los tópicos de emergencia de los establecimientos de nivel 2. Ahora, si bien es cierto que tanto la prioridad 1 como la prioridad 2, el manejo completo es en hospitales, es muy probable que el manejo inicial, es decir, el manejo inicial va a estar a cargo generalmente de establecimientos de primer nivel de atención o si no personal paramédico o personal policial. Entonces, es por eso que es importante saber qué hacer al inicio. Ahora, con respecto a la prioridad 3 y prioridad 4, en ambos la atención puede ser realizada en tópicos de atención de establecimientos de nivel 1 o 2. Puede ser realizada también en consultorio externo, ya que en ambos no existe riesgo de muerte, no existe riesgo de complicaciones a largo plazo y los signos vitales se encuentran estables. Ahora, con respecto a ¿y qué cuadros o qué entidades patológicas se encuentran dentro de la prioridad 1? Por ejemplo, tenemos el paro cardiorrespiratorio, el dolor torácico precordial de posible origen cardiogénico, un infarto agudo de miocardio, dificultad respiratoria que puede ser manifestada por polipnia, disnea, eh, taquipnia, presencia de sibilancias, estertores, los diferentes tipos de shock, hipovolémicos, distributivos, hemorrágicos, arritmias con compromiso hemodinámico, hemorragias profusas, obstrucción de vía respiratoria alta, paciente inconsciente que no responde a estímulos, pacientes con trauma severo, estatus convulsivo, sobredosis de sustancias con depresión respiratoria, intoxicación con organofosforados, ácidos álcalis, abdomen agudo con descompensación hemodinámica, hemorragia profusa, intento de suicidio o suicidio frusto, signos de embarazo ectópico. Acá, como podemos observar, esta parte de acá está resaltado. ¿Por qué? Porque los pacientes politraumatizados se encuentran en esto. Entonces, por tanto, ellos pertenecen a o necesitan una atención de prioridad 1.
Ahora, ¿y qué pacientes, por ejemplo, vamos a tener acá? Pacientes que hayan sufrido accidentes de tránsito, pacientes que hayan sufrido caídas, pacientes que hayan sufrido quemaduras, amputaciones, lesiones traumáticas de extremidades, fracturas de huesos proximales, eh, están incluidos dentro de esto. Ahora, también dentro de la prioridad uno se encuentran pacientes que presenten signos vitales anormales. Eh, y acá podemos más o menos guiarnos qué es lo que deberíamos evaluar al momento del triaje, ¿no? Por ejemplo, un paciente que presente una frecuencia cardíaca mayor a 150 o menor a 50 necesita una atención de prioridad uno. De forma similar, una presión arterial sistémica mayor a 220 o menor a 90 también requiere una atención de prioridad uno. Una presión arterial diastólica mayor a 110 también está incluida acá. Y una frecuencia respiratoria anormal mayor a 35 o menor a 10 también está incluido acá. Esta última parte ah, se tendría que resaltar. ¿Por qué? Porque esto va a ser muy importante dentro del manejo de la cadena de superficie, de supervivencia, porque la frecuencia respiratoria es un signo que nos va a servir bastante para establecer el tipo de ventilación que vamos a brindar al paciente. Dentro de la prioridad 2 encontramos estos cuadros. Por ejemplo, una crisis asmática con broncoespasmo moderado, diabetes mellitus descompensada, signos y síntomas de abdomen agudo, convulsión reciente en paciente consciente, arritmias sin compromiso hemodinámico, sangrado gastrointestinal sin compromiso hemodinámico, pacientes con trastorno del sensorio, deshidratación aguda sin descompensación hemodinámica, hernias que pueden ser umbilicales o inguinales que estén incarceradas, signos y síntomas de descompensación tiroidea, contusión o traumatismo con sospecha de fractura o luxación, heridas cortantes que requieran sutura, injuria en ojos, desprendimiento de retina, fiebre y signos inflamatorios en articulaciones, hematuria y finalmente hematuria macroscópica. Como comenté al inicio, estos pacientes de alguna manera tienen un tiempo, pueden esperar un poco más con respecto a, a los pacientes que tengan prioridad uno. Incluso en la bibliografía nos dice que tienen hasta 10 minutos o que pueden esperar hasta 10 minutos para recibir una atención sin que el riesgo de muerte se incremente. Dentro de la prioridad 3 que reciben atención dentro del tópico, de un tópico de atención de establecimientos de nivel uno o 2, encontramos, por ejemplo, dolor abdominal leve, con náuseas, vómitos, diarrea, signos vitales estables, heridas que no requieran sutura, intoxicaciones alimentarias, trastornos de músculos y ligamentos, otitis media aguda, sinusitis aguda, fiebre mayor a 39 grados centígrados sin síntomas asociados, lumbalgia aguda, broncoespasmo leve, hipertensión arterial leve no controlada, signos y síntomas de depresión, crisis de ansiedad o disociativas, signos y síntomas de infección urinaria alta, síndromes vertiginosos y celulitis o absceso con fiebre. Por último, encontramos a la prioridad 4. Aquí, por lo general, son cuadros que vemos en la atención médica o en la atención de pacientes a diario, ¿no? Cuadros de faringitis aguda, amigdalitis, abscesos sin fiebre, resfríos, dolor de oído leve, dolor de garganta. Bien, entonces, explicado esto de las prioridades, esto es importante. ¿Por qué? Porque en este cuadro podemos observar cómo tiene que ser el manejo inicial y el manejo ya en sí del cuadro mismo. Y en esta ocasión lo que nos interesa es la atención en el primer nivel. Incluye niveles, que incluye establecimientos de nivel 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. En todos ellos, tanto para los cuadros de prioridad 1 y 2, se va a realizar el manejo inicial. Y con respecto a los cuadros de prioridad 3 y 4, se hace ya el manejo propio, ¿ya? Y ya el manejo completo se realiza tanto en el segundo y en el tercer nivel de atención. Ahora, para terminar esta parte introductoria, tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el equipo que va a ser necesario para la atención de este tipo de pacientes en el primer nivel de atención. Como ya dijimos, esta atención se realiza generalmente en el tópico de atención, y el equipo está conformado primero por el médico cirujano, que tiene que tener habilidades
para reanimación cardiopulmonar, el manejo de pacientes en emergencia, enfermera, que también de forma similar tiene que tener conocimiento en apoyo al paciente en situación de emergencia, y el técnico de enfermería. Bien, terminada la parte introductoria, ya, entonces tenemos que definir qué es un paciente politraumatizado. Entonces, esta es la definición que he encontrado. Se define como paciente politraumatizado todo aquel herido de origen traumático que presente afectación de dos o más órganos o más de un sistema y en el cual al menos una de estas lesiones entraña un potencial riesgo vital. Ahora, la atención de estos pacientes, como podemos ver, existe, debido a que existe riesgo de muerte, tiene que ser rápida, tiene que existir una toma de decisiones rápida, una toma de decisiones bajo presión, y también algo que es muy importante en estos pacientes es que la atención debe evitar causar daño adicional, es decir, nosotros debemos evitar complicar aún más a este paciente que ya de por sí se encuentra muy mal. Algunos aspectos respecto a la epidemiología del paciente politraumatizado es que, por ejemplo, el politraumatismo es la primera causa de mortalidad en menores de 45 años y es la tercera causa de muerte en pacientes con una edad mayor a 45 años. La causa principal del politraumatismo son los accidentes de tránsito. Seguido encontramos caídas fortuitas, accidentes domésticos, accidentes laborales. Ahora, quienes tienen mayor riesgo de morir por un accidente de tránsito son los peatones, conductores de bicicleta y motocicleta. Por ejemplo, un peatón tiene 9 veces más riesgo de morir en un accidente de tránsito, un conductor de bicicleta 8 veces más riesgo y un conductor de motocicleta tiene 20 veces más riesgo. Ahora, y respecto a la mortalidad, aproximadamente 1,25 a 1,3 millones de muertes ocurren debido a accidentes de tránsito. Ahora, dentro de Latinoamérica, la tasa de mortalidad es más o menos de 16,1 por 100.000 habitantes. Esta tasa corresponde más o menos con regiones ubicadas o con países ubicados en Centroamérica, como Honduras, por ejemplo. En nuestro país, la tasa de mortalidad es de 9,9, es mucho menor a la tasa media para la región, pero sin embargo, los accidentes de tránsito son una importante causa de pérdida de años de vida saludable. Entonces, por eso también es que se los considera un problema de salud pública, y también que en nuestro país el parque automotor está en constante crecimiento. Finalmente, algo que llama bastante la atención al hacer la revisión de la literatura es que los hombres tienen 4 veces más probabilidad de fallecer que las mujeres en el contexto de un accidente de tránsito. Y dentro del porcentaje de muertes que se reportan por accidentes de tránsito, los hombres representan el 79,8% de este total. Bien. Algunos conceptos previos que tenemos en el manejo inicial es, bueno, eh, como expliqué más en láminas anteriores, existe un equipo que tiene que estar constantemente actualizándose, tiene que estar preparado física, mental y materialmente para realizar la atención del paciente politraumatizado. Y corresponde a esta fase, ¿no? A la preparación. Esta preparación va a depender del nivel del establecimiento y del lugar donde nos encontremos. Puede ser una fase prehospitalaria y una fase hospitalaria. Ya. Acá también es importante tener en cuenta que sí es cierto que atendemos pacientes, pero al momento de atender pacientes politraumatizados, debemos tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, lo primero que deberíamos hacer como equipo o como personal que va a atender un paciente politraumatizado es evaluar la situación o el contexto en el que ha ocurrido el accidente de tránsito. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, el accidente de tránsito o la causa del politraumatismo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos asegurar el área. Es decir, el área donde vamos a realizar la atención tiene que ser segura para el personal de salud. Es decir, nosotros no queremos tener más heridos. Nosotros lo que buscamos es, primero, mantener la integridad del personal de salud.
Y teniendo en cuenta esto, también es importante que el personal de salud esté adecuadamente protegido, tenga un uso adecuado del equipo de protección personal, porque todo paciente politraumatizado se considera potencialmente contagioso. Entonces, y también hay que tener en cuenta que siempre va a haber contacto con fluidos, contacto con secreciones. Otras cosas importantes es que debemos tratar de evaluar qué es lo que ha pasado, o sea, debemos tratar de ver qué es lo que ha pasado, si ha sido un accidente de tránsito, ha sido un incendio, ha sido una caída, tratar de saber eso. También determinar cuántas víctimas, y esto es importante para el triaje. Y acá la guía ATLS en su 10ª edición nos da dos conceptos bastante útiles a la hora de establecer el tipo de atención y a la hora de priorizar a qué pacientes vamos a atender. Acá tenemos dos escenarios posibles. El primero es el incidente de múltiples víctimas y el segundo es el evento con saldo masivo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El incidente de múltiples víctimas, la cantidad de pacientes y la severidad no excede a la capacidad resolutiva del establecimiento. Al contrario, en el evento con saldo masivo, el número de pacientes y la severidad exceden la capacidad resolutiva del establecimiento. Ahora, la prioridad en estos escenarios es diferente. En el incidente de múltiples víctimas, lo que vamos a priorizar son las lesiones que amenazan la vida. Y esto es totalmente diferente a lo que vamos a priorizar en el evento con saldo masivo. En este evento lo que vamos a priorizar son los pacientes. Y acá, ¿a qué pacientes les vamos a dar más prioridad? A los que tienen mayores probabilidades de sobrevivir. Hecho este triaje, hecho la evaluación, hecha esta evaluación, determinado qué es lo que ha pasado, cuántos pacientes tenemos que atender, si ha sido un accidente de tránsito, si ha sido un incendio, si ha sido una explosión, si ha sido una intoxicación, tal vez por gases, procedemos a lo siguiente, que es la revisión primaria. Y acá vamos a encontrar lo que, bueno, muchos ya conocemos, es la secuencia ABCD, que son iniciales que ya en la siguiente lámina se van a explicar. Hecha esta revisión primaria, se considera ya el traslado para la correspondiente atención en un establecimiento de mayor complejidad. Generalmente lo que nos corresponde como primer nivel de atención llega más o menos hasta acá, hasta el punto celeste. Tanto la revisión secundaria como la reevaluación y el tratamiento definitivo, que en la mayoría de casos es quirúrgico, se realiza ya una vez hecha el traslado. Bien, entonces, en el manejo, en la revisión primaria tenemos que tener en cuenta esta secuencia de eventos, que es la cadena ABCDE. En la primera de ellas, bueno, son iniciales, como les comenté. La A, que es el acrónimo de airway, vía aérea. B de breathing, respiración. C de circulación. La D de déficit neurológico y la D de exposición. Bien, entonces cada una de estas iniciales engloba una serie de actividades o acciones o aspectos que debemos de tener en cuenta al momento de realizar la atención. En vía aérea vamos a considerar dos cosas básicamente. Bien, ya de por sí la vía aérea misma y el control de la columna cervical, el control y el manejo de la columna cervical. Ahora, en la vía aérea algo bastante útil y algo bastante sencillo es que nosotros deberíamos tratar de establecer contacto verbal con el paciente, ¿ya? Es decir, tratar de hablar. Si obtenemos una respuesta por parte del paciente, la probabilidad de que la vía aérea esté obstruida es mínima. Son pocas las posibilidades. Si no hay respuesta, ahí sí ya nosotros deberíamos estar pensando en la posibilidad de que haya secreciones, tal vez la presencia de un cuerpo extraño. Ante la presencia de estas, lo más práctico es realizar la aspiración de secreciones o utilizar una posición de seguridad. Ahora, lo siguiente es con respecto a la columna cervical. Y algo que es muy importante es que todo paciente politraumatizado se considera con lesión se va a considerar o se considera que tiene lesión de columna cervical hasta demostrar lo contrario. Y esto es importante a la hora del manejo de vía aérea porque hay ciertas maniobras que están contraindicadas en estos pacientes para evitar lesionar aún más la columna cervical. El control de la columna cervical puede ser por medio de maniobras manualmente o mecánico con la utilización de diferentes dispositivos.
Hecho este manejo de la vía aérea, asegurada correctamente nuestra vía aérea, pasamos a a la evaluación de la respiración. Acá lo que tenemos que tener en cuenta son tres cosas. La primera de ellas es la frecuencia respiratoria, la segunda de ellas es la mecánica de la respiración en el paciente y la tercera de ellas es la oxigenación del paciente. Con respecto a la frecuencia respiratoria, bueno, dentro de los pacientes con prioridad uno mostré en una lámina que, por ejemplo, frecuencias respiratorias menor a 10 o mayores a 35 requieren oxígeno suplementario para lograr una meta de saturación de oxígeno. Ahora, con respecto a la mecánica de la respiración, nosotros debemos observar cómo respira el paciente. La respiración debería ser simétrica, no debería tener uso de músculos accesorios, ya que es importante establecer que el paciente no tenga un neumotórax a tensión, porque un neumotórax a tensión contraindica lo que es una intubación de los pacientes. Y finalmente vemos si este paciente está oxigenando correctamente y la forma más práctica de hacer eso es a través de la visualizar, ¿no? Si el paciente se está poniendo totalmente cianótico o si está poniéndose totalmente cianótico. Ahora, lo siguiente es la evaluación de la circulación. Y acá nosotros evaluamos la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, la presión arterial, la coloración y la temperatura y la diuresis. Por ejemplo, y acá algo muy práctico podría ser que el llenado capilar normal es menor a 2 segundos. Si nosotros observamos que este es mayor a 2, 3, 4, probablemente ese paciente ya tenga signos de hipoperfusión tisular. La frecuencia cardíaca también es un... Y más que la frecuencia cardíaca, la presencia de diferentes pulsos se podría relacionar con ciertos valores de presión arterial sistólica. La bibliografía menciona que, por ejemplo, si es que nosotros encontramos el pulso radial, probablemente este paciente tenga una presión arterial sistólica mayor a 80. Si es que esta no está presente, entonces esta presión debe ser menor. Probablemente esté por debajo de 80. La ausencia de pulso femoral más o menos nos estaría indicando una presión arterial sistólica más o menos por debajo de 70. Y la ausencia de pulso carotidio sería un indicador de que la presión arterial sistólica se encuentra por debajo de 60. El siguiente, el siguiente punto a tener en cuenta es la evaluación del déficit neurológico. Y acá básicamente se hacen dos cosas. La evaluación de la escala de coma de Glasgow, esto para determinar la gravedad del traumatismo cráneoencefálico, y la evaluación de los reflejos pupilares, esto para descartar presencia de hipertensión craneana o tal vez herniación uncal. Y por último, exposición. Acá lo que nosotros buscamos es tratar de encontrar lesiones que no son visibles, eh, no son notorias. Entonces, para esto nosotros al paciente le tenemos que quitar toda la ropa. Esto también es útil en casos, por ejemplo, de envenenamiento. En estos casos, lo que se hace es simplemente quitar al paciente todas sus prendas, ¿no? Entonces ahí buscamos lesiones, tal vez puede tener un vaso sangrante, alguna herida sangrante, entonces para la correcta sutura o hemostasia. Y dentro de esta misma exposición hacemos el control de la temperatura. ¿Para qué? Para evitar la hipotermia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque la hipotermia pertenece a hay una triada letal que está conformada por hipotermia, acidosis y coagulopatía, que lo que van a hacer es incrementar la mortalidad de estos pacientes. Adicionalmente a esto, de acuerdo a nuestro nivel de resolución y a nuestra disposición de elementos materiales que tengamos en el establecimiento, podemos agregar esto. Podemos monitorizar a través de EKG, podríamos monitorizar a través de oximetría de pulso, podríamos realizar una gasometría arterial, podríamos colocar sonda vesical o sonda gástrica. La sonda gástrica es útil para evitar distensión abdominal y también para evaluar la presencia de sangre en el contenido gástrico. Si es que contamos con radiografía, deberíamos pedir una radiografía de tórax, pelvis y acá falta una radiografía cervical para descartar lesión de columna cervical. Podríamos recurrir a una ecografía FAS o a un lavado peritoneal diagnóstico, pero esto ya es totalmente opcional y depende del nivel de resolución. Ahora, en la última guía ATLS
esta cadena de secuencias, la ABCD, sufre una pequeña modificación, que es esta, y se agrega una letra. Antes de la A se considera la letra X. ¿Y qué significa la letra X? Que tenemos que tener en cuenta la hemorragia exsanguinante. ¿Por qué? Porque a nosotros, por más permeable que tengamos la vía, por más bien oxigenado que se encuentre el paciente, si este no cuenta con niveles adecuados de hemoglobina, esta vía aérea no nos va a servir demasiado. Entonces, lo primero que deberíamos tener en cuenta es que si el paciente tiene sangrado exsanguinante o algún sangrado activo de considerable cantidad, lo primero que deberíamos hacer es realizar el control de hemorragia y lo más sencillo que podemos hacer es el uso de un torniquete. Lo adecuado es que si el sangrado se presenta en extremidades, el torniquete debería estar o debería ponerse más o menos 2 o 4 centímetros por encima de la zona de sangrado. Bien. Con respecto a la protección de la vía aérea, esto me parece importante recalcarlo porque generalmente esto es posible realizarlo en el primer nivel de la atención. Esta protección de la vía aérea puede ser temporal o definitiva. Eh, Definitiva generalmente corresponde a establecimientos de mayor nivel de resolución porque requiere la participación de un anestesiólogo o de personal que esté calificado para realizar intubación. Entonces, lo que nos queda la protección temporal. Esta puede ser a través de dispositivos o a través de maniobras. Estos dispositivos generalmente no están disponibles en primer nivel de atención. Entonces, por lo tanto, lo que nos queda es recurrir a las maniobras. Y bueno, como les expliqué, hay maniobras que están contraindicadas. Por ejemplo, la maniobra de elevación del mentón para poner al paciente en posición de olfateo está contraindicada. ¿Por qué? Porque esta realiza una hiperextensión de lo que es la columna cervical. Y entonces, por tanto, la maniobra de elección es la de tracción mandibular, que es la que podemos ver acá en la imagen. Bien. Finalmente, esta es la última lámina. ¿Por qué es importante dar una atención precoz y prematura a estos pacientes? Porque existe este concepto, que es el de la distribución trimodal de la muerte en el paciente politraumatizado. Y esto lo que nos permite es entender en qué momentos o en qué momentos el paciente tiene más riesgo de fallecer. Y acá se consideran tres picos, uno, dos y tres, ¿no? El primero de ellos es el que tiene mayor mortalidad para los pacientes y es generalmente donde nosotros, como primer nivel de atención, o como personal paramédico, o como personal de serenazgo, o como personal de policía, es generalmente lo que nosotros vamos a realizar. Esto, incluso algunos autores lo consideran como los 10 minutos de platino. Acá es donde se debería hacer una adecuada secuencia ABCD, ya que esta va a disminuir la alta mortalidad que se presenta. Ahora, ¿qué causas de muerte puede haber en estos primeros segundos y minutos? La muerte puede ser debida a una apnea por lesión encefálica o medular alta, debido a una ruptura cardíaca o de grandes vasos, y bueno, como les comenté, poco sobrevive. Bien, finalmente, en el segundo pico, este segundo pico ocurre a minutos horas y acá es donde se engloba la hora dorada, la famosa hora dorada. ¿Sí? Entonces, acá generalmente esto ya corresponde al manejo dentro de un hospital, a un establecimiento de nivel 2 o 3, y acá las causas de muerte principales son hematomas sudurales y epidurales, hemoneumotórax, ruptura esplénica, laceración hepática o fracturas pélvicas. Y por último, el tercer pico de mortalidad. Este tercer pico ocurre a días o semanas después de que ocurre el politraumatismo y se debe a complicaciones como sepsis y disfunción orgánica múltiple. Por último, acá, en este pequeño espacio, pueden observar lo que les comenté, ¿no? La tríada letal del paciente politraumatizado. Está conformada, bueno, lo vuelvo a repetir, hipotermia, acidosis y coagulopatía. Nosotros debemos tratar de evitar esto porque este es un círculo vicioso, es decir, más hipotermia, el paciente hace más acidosis, debido a la acidosis hace más coagulopatía y se continúa eh, de forma secuencial. ¿Sí? Entonces, y bueno, eso sería todo con respecto a a esta exposición acerca de algunos puntos importantes a tener en cuenta en el paciente politraumatizado dentro del primer nivel de atención. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.